Nivel 1. El ser. Vamos a empezar con algo que parece simple, pero que es la base de toda nuestra experiencia, el ser. ¿Qué significa realmente ser? No es solo estar vivo y moverse. Ser es ese estado profundo de existencia consciente, la chispa interna que no solo percibe, sino que también siente que percibe. Es esa parte invisible e intangible de ti que sabe que estás aquí, ahora, que siente el paso del tiempo y la experiencia de cada instante. Piensa en esto. Cuando dices, yo, ¿a qué te refieres? No a tu cuerpo, ni a tus pensamientos, sino a ese núcleo invisible que es tú. Ese ser que es constante, aunque todo a tu alrededor cambie, tus emociones, tus ideas, incluso tu cuerpo se transforman. Pero ese ser permanece como un faro en la tormenta. Algunos filósofos dicen que el ser es la única verdad segura que tenemos, la raíz de toda realidad. Pero el ser no es algo estático, es un misterio en movimiento, porque aunque parece fijo, está en constante diálogo con el mundo que lo rodea. No existe separado, sino en relación con todo lo demás. Es como un fuego que se alimenta y a la vez cambia con cada nueva experiencia, con cada nuevo pensamiento que surge. Y aquí viene lo más profundo: en el ser no solo es quien eres, sino también el espacio donde se albergan todas tus posibilidades. Dentro de ser hay infinitas versiones de ti mismo, esperando ser exploradas y expresadas. La verdadera aventura de la vida es descubrir y conectar con ese ser profundo, más allá del ruido del día a día y de las distracciones externas. Por eso, cuando te sientas perdido o desconectado, recuerda que ese ser está ahí, esperando que vuelvas a sentirlo. No necesitas hacer nada, solo estar presente, respirar y permitirte ser. En esa simple presencia, el ser revela su poder más grande, en el poder de la calma y la eternidad. Nivel 2. La nada. La nada es uno de esos conceptos que parece sencillo pero que esconde un abismo infinito. Cuando pensamos en la nada, lo primero que nos viene a la mente es un vacío, la ausencia total de cosas, de luz, de sonido, de existencia. Pero la nada es mucho más que eso. Es ese espacio silencioso y profundo donde todo puede comenzar y donde todo puede disolverse. Imagina un lugar sin tiempo ni espacio, sin forma ni sustancia. Un absoluto sin límites ni definiciones. Eso es la nada. En filosofía, la nada es la contraparte del ser. Sin nada, el ser no tendría sentido, porque no habría un afuera contra el que contrastar. La nada es el escenario invisible, donde se despliega toda la existencia, la matriz silenciosa que sostiene el universo. Pero la nada también es una invitación a mirar hacia adentro, hacia el silencio profundo dentro de ti. En ese silencio, cuando todas las voces se apagan, cuando la mente se queda sin pensamientos, aparece la nada y, paradójicamente, en ese vacío interior surge la posibilidad de un nuevo comienzo, de un despertar renovado. A la nada puede ser aterradora porque nos confronta con la idea de la desaparición, del final absoluto, pero también es liberadora, porque en ella no hay miedo ni dolor, solo la pura posibilidad. En la nada no hay pasado ni futuro, solo un eterno presente, un instante infinito donde todo se desvanece y todo renace. Cuando aprendes a habitar esa nada, cuando dejas de huir del silencio y la ausencia, descubres que no estás vacío, sino lleno de potencial, que la nada no es la ausencia de ti, sino la fuente de todo lo que puedes llegar a ser. Nivel 3. El tiempo. El tiempo es uno de los grandes enigmas de la existencia humana. Lo medimos con relojes, lo dividimos en segundos, minutos y horas, pero el tiempo real, el que sentimos en nuestro interior, es mucho más que números. Es la experiencia que nos permite vivir, cambiar y crecer. Piensa en el tiempo como un río invisible que fluye sin descanso, arrastrándonos hacia el futuro mientras dejamos atrás el pasado. Sin tiempo no habría recuerdos, ni esperanzas, no habría movimiento ni transformación. Pero al mismo tiempo, el tiempo puede ser una prisión que nos hace vivir atrapados en la ansiedad por lo que vendrá o en la nostalgia por lo que ya no está. Y si el tiempo fuera una ilusión. Muchas filosofías y ciencias modernas sugieren que el tiempo no es una realidad absoluta, sino una construcción de nuestra mente para ordenar la experiencia. En algunos momentos, cuando estamos completamente presentes, el tiempo parece detenerse o dilatarse y sentimos que estamos viviendo en un eterno ahora. Esta paradoja del tiempo nos invita a reflexionar. ¿Cómo podemos encontrar paz en medio de esa corriente constante? La respuesta quizá esté en aprender a fluir con el tiempo, a no resistir su paso, sino abrazar cada instante tal como es. Además, el tiempo es el maestro silencioso que nos recuerda la finitud de todo. Cada segundo que pasa nos acerca a un final, y esa conciencia puede ser tanto angustiante como profundamente liberadora. Nos impulsa a vivir con intensidad y a valorar cada momento, porque el tiempo, aunque invisible, es el tesoro más valioso que poseemos. Nivel 4.
La percepción. La percepción es la manera en que tu mente interpreta el mundo que te rodea. Y no es simplemente recibir información, sino un proceso activo y complejo que mezcla lo que tus sentidos captan con lo que tu cerebro espera, cree o conoce ya. No vemos la realidad tal como es, sino una versión filtrada y reconstruida que depende de quién eres, de tus experiencias, emociones y contexto. Por eso dos personas pueden mirar la misma escena y tener percepciones completamente distintas, como si cada uno tuviera un par de lentes únicos que colorean y moldean lo que ven. Imagina que estás en un bosque. Lo que tus ojos captan no es solo la luz reflejada en las hojas o la forma de los árboles, sino que tu cerebro agrega significado, reconoce caminos, sonidos y hasta peligros potenciales que quizá ni siquiera estén ahí, todo basado en memorias y expectativas. Esto explica por qué a veces creemos ver o escuchar cosas que no están realmente presentes, porque la percepción no es un espejo pasivo, sino un creador activo de nuestra experiencia. Además, la percepción no se limita a los sentidos externos. También está la percepción interna. Cómo sientes tu cuerpo, cómo reconoces tus emociones, cómo interpretas tus pensamientos. Y ese universo interno es tan complejo y variable como el mundo externo. La manera en que percibes tu propia realidad puede influir profundamente en cómo te sientes, en tu bienestar y en tus decisiones. A la percepción puede engañarnos, pero también nos protege. Por ejemplo, ante una situación de peligro, tu mente puede exagerar ciertos estímulos para prepararte a actuar rápido, aunque luego compruebes que no había una amenaza real. Esto es parte del mecanismo de supervivencia que hemos desarrollado a lo largo de la evolución y que sigue funcionando. A veces demasiado sensible en nuestra vida diaria al entender que la percepción es una construcción y no la verdad absoluta. Podemos aprender a cuestionar nuestras propias interpretaciones y abrirnos a nuevas formas de ver las cosas. Esto abre la puerta a la empatía, porque al darnos cuenta de que cada persona tiene su propia versión de la realidad, podemos ser más comprensivos y menos rígidos en nuestros juicios. La percepción es también un arte. Podemos entrenarla para apreciar detalles que antes pasaban desapercibidos, para encontrar belleza en lo cotidiano, para descubrir matices en una conversación o en una emoción, y eso transforma la manera en que vivimos. Una percepción más consciente puede ser una fuente de paz y presencia, ayudándonos a estar más en contacto con el aquí y ahora. En resumen, la percepción es el lente a través del cual experimentamos la vida, un filtro que puede distorsionar, o aclarar, esconder o revelar, y entender su poder nos da la llave para transformar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Nivel 5. La identidad. La identidad es ese sentido profundo de quién eres, una mezcla compleja de tus recuerdos, creencias, valores, emociones y las historias que te cuentas a ti mismo sobre ti. No es algo fijo ni definitivo, sino un proceso en constante cambio, como un río que fluye y se transforma con cada experiencia nueva que atraviesas. Muchas veces creemos que nuestra identidad es una esencia inmutable, algo que nos define para siempre, pero en realidad está moldeada por las circunstancias. Las relaciones que mantenemos y cómo interpretamos lo que nos sucede. En pensar en la identidad es pensar en cómo respondemos a la pregunta, ¿quién soy? Y aunque parezca sencilla, esa pregunta puede abrir un abismo profundo, porque no hay una respuesta única ni simple. A veces nos definimos por lo que hacemos, otras por lo que sentimos, por los roles que cumplimos o por los grupos a los que pertenecemos. Pero también está la identidad silenciosa, esa que se construye en el día a día, en las pequeñas decisiones y en las cosas que no decimos pero que sentimos. Nuestra identidad está entretejida con la memoria y la percepción, porque lo que recordamos y cómo interpretamos el mundo influye en quién creemos ser. Cuando cambian esos recuerdos o esa percepción, nuestra identidad también cambia, y eso puede ser liberador o desconcertante. Hay momentos en la vida en que sentimos que perdemos nuestra identidad, y eso no siempre es negativo. Ser una invitación a reinventarnos, a descubrir partes ocultas o nuevas de nosotros mismos. Además, la identidad no es solo personal, también es social. Estamos conectados con otros a través de nuestras identidades, y esas conexiones nos ayudan a definirnos, pero también pueden limitarnos. A veces luchamos por encajar en ciertas expectativas o roles, y esa tensión entre lo que somos y lo que los demás esperan de nosotros puede generar conflicto interno. Sin embargo, aceptar la complejidad de nuestra identidad y permitirnos ser múltiples y cambiantes puede ser una fuente de libertad y autenticidad. La identidad también tiene que ver con el sentido de pertenencia, con la necesidad de sentir que somos parte de algo más grande, ya sea una familia, una cultura, una comunidad o incluso la humanidad entera. Esa pertenencia nos da raíces, un lugar desde donde crecer y explorar, pero también nos enfrenta a la paradoja de ser únicos y a la vez parte de un todo, de ser individuos con características propias pero también moldeados por el entorno. En definitiva,
La identidad es una historia viva que escribes con cada pensamiento, cada acción y cada emoción. Un viaje que nunca termina y que te invita a descubrir quién eres realmente más allá de las etiquetas y los espejos. Nivel 6. La conciencia. La conciencia es ese espacio misterioso dentro de ti que te permite darte cuenta de que existes, que estás pensando, sintiendo y viviendo este momento. Es como un faro que ilumina todo lo que pasa en tu mente y en tu alrededor, aunque muchas veces funcione en un segundo plano, silencioso y constante, pero esencial para que puedas experimentar la vida con sentido y profundidad. Sin ella serías simplemente un cuerpo que reacciona sin entender ni sentir. Realmente lo que sucede, esta capacidad de ser consciente no es algo que se tenga o no se tenga de forma estática, sino que puede expandirse o contraerse, cambiar de intensidad según cómo entrenes tu mente y donde pongas tu atención. Cuando prestas atención plena a una experiencia, como sentir el viento en la piel o escuchar un sonido, tu conciencia se vuelve más amplia, más viva y despierta. Pero cuando estás atrapado en pensamientos repetitivos o distracciones constantes, tu conciencia se vuelve más estrecha y difusa, casi como si estuvieras dormido en vida. La conciencia también es el lugar desde donde puedes observar tus propios pensamientos y emociones sin dejarte arrastrar por ellos. Es como tomar distancia y mirar un río desde la orilla, en lugar de estar dentro del agua siendo arrastrado por la corriente. Esa capacidad de observación te da poder y libertad, porque ya no eres tus pensamientos ni tus emociones, sino el espacio que los contiene. Y desde ahí puedes elegir cómo responder, qué aceptar y qué dejar ir. Muchas tradiciones filosóficas y espirituales han explorado la conciencia como el núcleo de la experiencia humana. Algunos la llaman el alma, otros el testigo interior. Y aunque las palabras cambian, la idea central es que la conciencia es lo que da sentido a todo lo demás. Sin ella nada tendría significado ni valor. Es la luz que hace que la vida sea vivida, en lugar de simplemente existir a lo largo de la vida. La conciencia puede profundizarse con la práctica de la atención y la reflexión, y al hacerlo, se abre un mundo más amplio y conectado donde las fronteras entre el yo y el otro pueden volverse más difusas, y se siente una unidad con todo lo que existe, un sentido de paz y comprensión que trasciende el ruido y la confusión del día a día. Entender y cultivar la conciencia es uno de los viajes más importantes que puedes emprender, porque es el camino hacia una vida más auténtica, plena y en armonía contigo mismo y con el mundo que te rodea. Nivel 7. La verdad. La verdad es un concepto que parece sencillo a primera vista, pero en realidad es uno de los misterios más profundos que podemos explorar, porque lo que consideramos verdad depende muchas veces de nuestra perspectiva, de nuestro contexto y de las creencias que llevamos dentro. Y eso hace que la verdad no sea algo absoluto y fijo, sino un terreno complejo y muchas veces cambiante, donde cada persona puede tener una versión diferente de lo que es real y cierto. Lo largo de la historia, filósofos, científicos y buscadores han tratado de definir qué es la verdad. Algunos la ven como aquello que corresponde a los hechos y a la realidad objetiva, mientras que otros consideran que la verdad es más una experiencia subjetiva, una percepción profunda que conecta con algo más allá de lo tangible y lo medible. Y en esa diferencia está el corazón del debate en sí. La verdad es algo que descubrimos afuera o algo que creamos dentro. La verdad también tiene múltiples capas. Hay verdades superficiales que cambian con el tiempo y la circunstancia, como las opiniones o las creencias populares, y verdades más profundas que están relacionadas con principios universales, con aquello que permanece constante aunque cambien las formas y los detalles. Y aprender a distinguir entre esas capas puede ser un camino hacia una comprensión más amplia y serena del mundo y de nosotros mismos. Además, la búsqueda de la verdad implica una actitud de apertura y humildad, porque implica estar dispuestos a cuestionar lo que creemos, a aceptar que podemos estar equivocados y a dejar ir ideas que antes considerábamos inamovibles. Y ese proceso puede ser incómodo, pero también liberador, porque abre la puerta a un crecimiento personal y a una conexión más auténtica con la realidad. La verdad también puede ser difícil y a veces dolorosa, porque confronta nuestras ilusiones, nuestros miedos y las máscaras que usamos para protegernos. Pero enfrentarnos a la verdad es el primer paso para vivir con honestidad, integridad y coherencia. Y aunque no siempre sea fácil, esa valentía es la que da sentido a nuestra existencia y nos permite construir relaciones auténticas y significativas. Aunque al final, quizás la verdad no sea un destino fijo, sino un camino que recorremos con paciencia y respeto, un proceso constante de descubrimiento y aprendizaje. Y en ese viaje, cada paso que damos nos acerca más a comprender no solo el mundo que nos rodea, sino también el misterio que somos nosotros mismos.
Nivel 8. La libertad. La libertad es un anhelo profundo que todos llevamos dentro. Una sensación que va más allá de simplemente hacer lo que queremos o movernos sin restricciones visibles. La libertad es un estado complejo que implica poder elegir con conciencia y responsabilidad. Un equilibrio delicado entre la autonomía y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Muchas veces confundimos la libertad con la ausencia total de límites, pero esa idea es una ilusión porque siempre hay reglas, ya sean sociales, naturales o internas, que condicionan lo que podemos o no hacer. En la verdadera libertad empieza en nuestro interior, en esa capacidad para liberarnos de las cadenas invisibles que nos impone nuestra mente. Esas cadenas son los miedos que nos paralizan, las dudas que nos frenan, las creencias limitantes que nos repiten que no somos suficientes o que no podemos cambiar, y los patrones de pensamiento que nos mantienen en círculos de sufrimiento o conformismo. Romper esas ataduras no es sencillo, requiere valentía y un trabajo constante de autoexploración y autocompasión. La libertad interna se manifiesta en la capacidad para observar nuestros pensamientos y emociones sin quedar atrapados en ellos, para elegir nuestras respuestas en lugar de reaccionar automáticamente. Es esa pequeña luz que brilla en medio del ruido mental, un espacio de calma y claridad donde descubrimos que no somos nuestros pensamientos, sino el testigo consciente, que los observa. Desde ese lugar la libertad cobra un sentido más profundo y auténtico. Por supuesto, la libertad también está ligada a la responsabilidad. No se trata de hacer lo que uno quiera sin importar las consecuencias, sino de entender que cada elección tiene un impacto no solo en nuestra vida, sino en la de quienes nos rodean. La responsabilidad da peso y valor a la libertad porque nos conecta con la realidad y con la ética, evitando que la libertad se transforme en egoísmo o caos. Además, la libertad implica autenticidad. Ser libres es atrevernos a mostrarnos tal como somos, sin máscaras ni falsas apariencias, expresando nuestras emociones, deseos y pensamientos genuinos, aunque eso signifique enfrentar el juicio o el rechazo. Esta autenticidad es un acto de coraje y amor propio, que nos permite vivir con integridad y conectar con otros desde un lugar real y profundo, en la búsqueda de la libertad. Muchas veces nos enfrentamos a la necesidad de soltar estructuras, hábitos, relaciones o creencias que ya no nos sirven, aunque esto pueda generar miedo o dolor. Esa liberación es un proceso de crecimiento y transformación, una oportunidad para descubrir nuevas facetas de nosotros mismos y para construir una vida más acorde con nuestro ser. En la libertad también tiene una dimensión colectiva. Vivimos en comunidades y sociedades que establecen normas y límites para convivir. Y aprender a equilibrar nuestra libertad personal con el bienestar común es un desafío constante. Reconocer que la libertad individual está entrelazada con la libertad de otros nos invita a practicar la empatía, la colaboración y el respeto mutuo. Finalmente, la libertad no es un estado fijo ni un destino al que se llega una vez para siempre. Es un camino, una práctica diaria que requiere atención, paciencia y humildad. Cada día tenemos la oportunidad de elegir conscientemente, de soltar lo que nos limita y de acercarnos un poco más a ese ideal de libertad que anhelamos. Y en ese proceso, la libertad se convierte en un arte, en la danza sutil entre el ser y el vivir, entre el querer y el poder, entre el yo y el nosotros. Nivel 9. El cambio. El cambio es la única constante en la vida, esa fuerza imparable que transforma todo a su paso y que nos obliga a adaptarnos, crecer o, en ocasiones, resistir, aunque a veces lo tememos porque implica salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a lo desconocido. El cambio es también la oportunidad que nos regala la vida para reinventarnos, descubrir nuevas facetas de nosotros mismos y abrir puertas a experiencias que jamás hubiéramos imaginado. El cambio puede presentarse de muchas formas, desde las transformaciones sutiles y graduales que apenas notamos, hasta las revoluciones profundas que alteran radicalmente el rumbo de nuestra existencia. A veces el cambio llega de manera natural, como el paso de las estaciones o el crecimiento de una planta. Otras veces es abrupto, inesperado y hasta doloroso, como la pérdida, la separación o la ruptura de un proyecto. En cualquiera de sus formas, el cambio nos desafía a soltar el pasado y a aceptar la impermanencia. Aceptar el cambio no significa resignarse ni perder el control, sino comprender que aferrarse a lo que fue o a lo que queremos que sea, solo genera sufrimiento y resistencia. Al permitirnos fluir con la corriente del cambio, aprendemos a ser más flexibles, resilientes y conscientes. Nos damos cuenta de que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede, sí podemos elegir nuestra actitud y la forma en que respondemos a las circunstancias. El cambio también es un maestro que nos invita a la reflexión. Nos muestra dónde estamos estancados, qué patrones debemos romper y qué nuevas
y cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Nos confronta con nuestras creencias limitantes y nos desafía a expandir nuestra visión. A través del cambio, podemos descubrir capacidades que no sabíamos que teníamos y cultivar una mayor confianza en nosotros mismos. Muchas veces resistimos el cambio por miedo a lo desconocido, al fracaso o a perder algo valioso, pero esa resistencia solo prolonga el sufrimiento y dificulta el crecimiento. Aprender a abrazar el cambio con apertura y curiosidad nos abre a nuevas posibilidades y nos conecta con la vitalidad de la vida misma, que nunca está quieta ni estancada en el proceso del cambio. Es importante recordar que no estamos solos. Aunque a veces parezca que enfrentamos las tormentas en solitario, la experiencia del cambio es universal y compartida. Las relaciones, la comunidad y el apoyo pueden ser anclas que nos sostienen y nos impulsan cuando todo parece incierto. Por último, el cambio nos invita a vivir con mayor presencia y autenticidad. Al entender que nada permanece igual y que cada momento es único, podemos apreciar más profundamente lo que tenemos ahora, sin aferrarnos ni dar por sentado nada. El cambio nos enseña que la vida es un viaje dinámico y que la verdadera estabilidad se encuentra en la aceptación y en la capacidad de renovarnos una y otra vez. Nivel 10. La conexión. La conexión es ese lazo invisible que une a las personas, a las ideas, a los momentos y hasta a las cosas. Un puente intangible que nos permite sentir que no estamos solos en el vasto universo y que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Esta necesidad de conectar es tan fundamental como respirar, porque el ser humano es un ser social y el sentido de pertenencia a una red de relaciones es clave para nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. La conexión no solo ocurre entre personas, también está presente en nuestra relación con la naturaleza, con el arte, con nuestras propias emociones y pensamientos. Es un tejido que sostiene la vida y que nos recuerda que todo está entrelazado en una red de interdependencias, donde cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto que se expande más allá de lo inmediato y visible. Sin embargo, la conexión verdadera va más allá del contacto superficial o la interacción rutinaria. Implica autenticidad, presencia y vulnerabilidad. Conectar de verdad es abrir un espacio donde podemos mostrarnos tal como somos, con nuestras luces y sombras, sin máscaras ni pretensiones, y permitir que otros hagan lo mismo. Es un acto de confianza y coraje que genera empatía y comprensión profunda en un mundo cada vez más digitalizado y fragmentado. La búsqueda de conexión auténtica se vuelve un desafío y una necesidad urgente. Las redes sociales, a pesar de acercarnos en la distancia, a veces crean un espejismo de cercanía que no llena el vacío que sentimos, porque la verdadera conexión requiere tiempo, atención y compromiso. No solo likes o mensajes rápidos. La conexión también tiene un poder sanador. Cuando nos sentimos verdaderamente conectados, experimentamos un sentido de apoyo, seguridad y pertenencia que fortalece nuestra resiliencia ante las dificultades. Las relaciones significativas actúan como un refugio donde podemos descansar, crecer y ser nosotros mismos sin miedo al juicio. Además, la conexión nos invita a reconocer nuestra humanidad compartida, a vernos reflejados en los demás y a entender que, aunque diferentes en muchas cosas, todos buscamos amor, aceptación y sentido. Esta conciencia nos abre la puerta a la compasión y a la solidaridad, valores esenciales para construir comunidades más justas y armoniosas. Finalmente, cultivar la conexión requiere práctica y dedicación. Es un arte que se aprende con paciencia, escuchando más allá de las palabras, estando presentes en los silencios y respetando los ritmos y espacios de cada quien. La conexión no es algo que se fuerza, sino que florece cuando se nutre con cuidado, honestidad y amor en esencia. La conexión nos recuerda que somos parte de una gran red de vida, y que al cuidar esa red, cuidamos también de nosotros mismos y del mundo que habitamos.